Jesús, que te movió a perdonarme. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó, mi vida coronó. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? Que te movió a perdonarme. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches. Qué bendición es poderle llegar hasta la comodidad de su casa a través de las redes sociales. Y en este caso, pues para poder compartirle parte de la palabra del Señor, hablando acerca de los diezmos y las ofrendas. Amén. Pues mis amados hermanos, yo hoy quiero dejarles este pensamiento muy precioso, que por supuesto, ¿verdad? Siempre a través de la palabra del Señor. Y es en este texto muy conocido que está en Malaquías 3:10, pero algo muy lindo de esta versión que dice, el Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimento en mi casa. Amén. Y sigue diciendo, pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que sobreabunde en todo. Mis amados hermanos, hemos recibido abundante palabra acerca de los diezmos y las ofrendas. Lo más hermoso es de que el Señor acá nos enseña que nosotros el diezmo, la ofrenda, nosotros lo tenemos que llevar a una casa. Y tenemos esta bendición preciosa que tenemos una casa, que es nuestra iglesia. Tenemos un pastor, ¿verdad? Que es nuestro Padre Espiritual, que nos enseña también acerca de esto. Entonces, nosotros tenemos principalmente para diezmar y ofrendar, tenemos que tener un lugar donde depositar
nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Cuando nosotros llevamos estas dos cosas, el diezmo y la ofrenda a nuestra iglesia, estamos reconociendo autoridad, ¿verdad? Qué lindo. Pero también recordemos que nosotros diezmamos por obediencia y ofrendamos por amor al Señor. Entonces, ¿cuánto agradamos al Señor como iglesia, como la novia de Cristo, como la que tiene ese anhelo de casarse con el Señor Jesús? Cuando nosotros con todo nuestro corazón diezmamos y ofrendamos. Amén. Pero no solo se queda ahí, porque el Señor dice que va a derramar una lluvia de bendiciones. Y bien hemos visto en los últimos días que ha estado lloviendo muchísimo, ¿verdad? Pero el Señor acá nos promete darnos esa lluvia de bendiciones hasta que sobreabunden todo. En el momento de la escasez, en el momento de la necesidad, el Señor siempre va a estar presto a escucharnos cuando nosotros le clamamos, ¿verdad? Y tenemos esas necesidades. También muy importante es, ya que hoy es familiar, es enseñar a los de casa a cumplir con este mandato del Señor y dejarles en el corazón a los niños, a los jóvenes, si usted es padre de familia, si usted tiene hijos, si tiene usted personas a su cargo, dejarles este mensaje, que cuando diezmamos, diezmamos por obediencia, cuando ofrendamos, ofrendamos por amor. Y que agradamos el corazón del Señor cuando nosotros lo hacemos, porque estamos cumpliendo con su palabra. Entonces, mi amado hermano, dejándole este pensamiento, vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús para poder presentarle nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, papito lindo, una vez más, Señor, te agradecemos por la bendición que nos das de poder aprender de tu palabra y escuchar esta palabra que nos da aliento, que nos da esperanza, esta palabra, Señor Jesús, que trae promesa, Padre Celestial. Te damos gracias porque nosotros sabemos y confiamos en ti. Y te agradecemos porque tenemos a un Padre de amor que eres tú y siempre has cuidado de nosotros. Siempre has puesto un plato de comida en nuestra mesa, Señor, y te damos gracias por eso. Hoy, Padre, ponemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas en tus manos, papito lindo, para que tú los bendigas en tu casa, en el granero de tu casa, para que tú los multipliques, papito santo, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice los diezmos y las ofrendas. Bendice a mis hermanos, papito, que van a diezmar, que van a ofrendar, aquellos que están escuchando esta palabra, Padre, que esta palabra quede en sus corazones y pueda dar fruto, papito. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Amén, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente y no se desconecte, ya que en un momento iniciará nuestro discipulado familiar. Que el Señor le bendiga. Buenas noches, hermanos. Que el Señor Jesús le bendiga abundantemente en este día, lunes, el segundo día de la semana, porque el primer día de la semana es el día domingo. Que precisamente el día de ayer tuvimos un bendecido día en la presencia del Señor con la palabra del Señor. Y bueno, pues estamos terminando la primera mitad del año de la recompensa. Ese año precioso en el cual Dios nos ha dado promesa y como platicábamos el día de ayer, Dios no se tarda en cumplir sus promesas. Aunque algunos tengamos por tardanza, no hemos logrado comprender a veces el tiempo de Dios y sentimos que es tardanza, pero en realidad no es tardanza, sino es el tiempo perfecto.
de la voluntad del Señor. Yo quisiera que usted me acompañara a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos siga bendiciendo, que con su palabra preciosa nos bendiga, que con su palabra preciosa nos aliente, que su palabra preciosa venga y también nos transforme, que en aquellos que aún necesitan una palabra que haga cosas nuevas, una palabra que restaure, como en el libro de Génesis, una palabra generativa, le dicen algunos. Esa palabra venga hoy a nosotros en el nombre de Jesús. Y aún en medio de la predicación, Dios venga y haga en medio de nosotros milagros, prodigios. Sabemos que el Señor Jesús, a pesar de que estamos a la distancia, Él prometió que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí va a estar Él. Entonces, somos dos a la distancia, en su casa ha de haber alguien más con usted. Entonces, ahí está el Señor Jesús. Aquí está con nosotros y está pendiente de nosotros. Está peleando las batallas por nosotros. Él es el capitán, el jefe de los ejércitos del Dios de Israel, de los escuadrones del Dios de Israel. Así que Él está por nosotros y Él es bueno y pelea nuestras batallas. Así que acompáñeme a orar. Vamos a suplicarle al buen Dios que nos bendiga. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti. Necesitados, Señor Dios, a veces no conociendo con exactitud nuestra necesidad, pero aquí estamos, Señor. Te rogamos, Señor, que así como a la entrada de aquel templo, Señor, a la entrada de aquel tabernáculo estaba el altar del sacrificio, nosotros nos podamos acercar a ese altar. Y en el nombre de Jesús, que se cumpla en nosotros aquello para lo cual estamos predestinados. En el nombre de Jesús nosotros invocamos y nos cubrimos con la sangre del Cordero de Dios, el Cordero que pudo vencer, la sangre de Jesucristo. Nos cubrimos con ella para que sea borrado de nosotros todo aquello con lo cual te hemos ofendido, Señor. Borrado todo, cualquier cosa, aún la maldad que nos lleva a pecar. Nosotros, Señor Dios, sabemos, papito lindo, que estamos en una batalla, pero sabemos que somos más que vencedores por medio de tu sacrificio, de tu Hijo Jesucristo, de la sangre preciosa del Cordero. Y así que en el nombre de Jesús, con esa sangre rociada en nosotros, papito lindo, te pedimos que se cumpla nuestra voluntad de llevar cautiva nuestra mente a la obediencia de Cristo Jesús. Te lo rogamos, Señor Dios. Nosotros por nuestra parte echamos fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hijos, cónyuges, todo pensamiento que se levante contrario al conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Y te damos, Señor, oh Jehová Dios, nuestro corazón. Oh sí, Señor Dios, ayúdanos tú. Perdona nuestros pecados y bendícenos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que podamos acercarnos justificados delante de tu presencia por el sacrificio de Cristo y que podamos, Señor Dios, entrar a tu presencia, a ese lugar precioso donde tu luz Shekinah, tu luz increada se manifestaba y que ahí alcancemos misericordia y oportuno socorro. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Te rogamos que ayudes, bendigas la vida de tu siervo, tu apóstol Sergio Enrique, Señor Dios Todopoderoso, el apóstol que has puesto como cobertura en esta misión y que nos cubre, papito lindo. Bendícelo a él, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos y aún a sus bisnietos. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pues el día de ayer estuvimos hablando de básicamente de que nosotros tenemos un concepto equivocado de los tiempos de Dios y muchas veces damos algunas cosas por tardanza y que al dar esas cosas por tardanza
enferma nuestra alma. Estuvimos hablando de esto y de cómo es importante que nosotros tengamos un concepto adecuado de eso. Y, antes de que se me olvide, se recuerda este sábado 29 de junio, Sumergidos, este evento para jóvenes de las 2 de la tarde, que va a culminar con una cena de gala que va a comenzar a las 7:30 de la noche. Tenemos a pastores invitados y está usted cordialmente invitado para que lleve a sus hijos. Tenemos hasta el día 25 para confirmar el número de las cenas y esto, así que usted todavía tiene tiempo de ponerse en contacto con nosotros. Muy bien, ahora bien, yo quisiera hablarle hoy, siguiendo lo que hablamos ayer, de la fuerza para esperar. Así le puse este tema y yo quisiera primeramente recordar esto. Proverbios 13:12. La espera prolongada enferma el corazón. Árbol de vida es el deseo cumplido. Entonces platicamos ayer y vimos algunos ejemplos de personajes en la Biblia que al sentir ellos que estaban esperando más allá de lo que ellos consideraban que era el tiempo oportuno, ellos vinieron y hicieron cosas inadecuadas. ¿Por qué? Porque obviamente, según este versículo, al estar esperando ellos, según ellos, prolongadamente, enfermaron sus conceptos. Ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto, Moisés se va al monte 40 días, pero dice la Biblia, y lo vimos ayer, y tardándose en venir o en descender Moisés, el pueblo fue a Aarón y le pidió que les hiciera un ídolo, un dios, que la espera que ellos consideraron prolongada. Ahí tenemos a Saúl, que Samuel le dijo que esperara 7 días para poder presentar junto con él el holocausto al Señor, pero se llegó el 7º día y Samuel no llegaba. Llegó al final del 7º día, pero no esperó él el tiempo y entonces presentó un holocausto presionado porque aquel pueblo pareciera que se le estaba escapando, que se le estaba desesperando. Ante esta presión, él no esperó lo que tenía que esperar. Entonces cometió un error, ¿ok? Pero en su concepto, Samuel se había tardado más de lo que debía tardarse. Así vemos aquellas vírgenes que esperando se durmieron. Entonces, el esperar, cuando nuestro concepto de esperar no coincide con el concepto del Señor, nosotros podemos pensar que Dios lo que pasa es que se está tardando, pero Él no se tarda. Él cumple su palabra, sus promesas en el tiempo preciso, en el mejor tiempo. Entonces vuelvo a la carga. Cuando nosotros tenemos un concepto equivocado de la espera, entonces se enferma nuestro corazón. Ahora bien, fíjese esto. Espera prolongada enferma el corazón. Ok, y en base a ese concepto yo quisiera llevarlo rápidamente a esta historia que usted conoce, pero yo quisiera ponerle algunos, que leamos la palabra para sacar algunos, para ponernos en contexto y poder hablar acerca de este personaje. Job. Fíjese bien. Usted sabe la historia, el enemigo se presenta delante de Dios y le pide poner a prueba a Job, ya que Job es intachable delante de Dios y Dios le da permiso. Entonces empieza el trato para Job. Vino un mensajero a Job, ya el enemigo está atacándolo, y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellas, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contarte. Ok. Entonces, lo primero que ve afectado en esta prueba que Job iba a pasar era su economía.
Mientras estaba hablando, vino otro criado y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Nuevamente, es atacada la economía de Job. Sus bueyes, su riqueza, sus criados son disminuidos y él cae en la pobreza. Pero junto con caer en la pobreza, la Biblia dice que Job todos los días sacrificaba a Dios una víctima, un animalito, por si sus hijos habían pecado. Entonces, estos sacrificios mantenían a salvo a los hijos de Job, que cuando uno mira el contexto, pues les gustaban las fiestas y el vino. Ok, pero lo primero que fue atacado fue la economía de Job. Su hogar se vio seriamente afectado. A una de las cosas que puede desbaratar un hogar que no está cimentado en el Señor son los problemas económicos, pero tuvo problemas económicos. Job 1:18. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en la casa de su hermano mayor, y aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contarte. Entonces, viene la casa de Job, porque es la casa de Job la que está siendo atacada. Entonces, atacan la economía, mueren sus hijos, ¿ok? Y después de esto, el enemigo se vuelve a presentar delante de Dios y le pide permiso de tocar el cuerpo de Job. Job 2:8. Mire la situación de Job, le salieron llagas y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. ¿Okay? Job estaba en sufrimiento, había sido desbaratada su economía, habían muerto sus hijos. Pero déjeme llevarlo más adelante, Job 2:9. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces lo estamos viendo desde el punto de vista familiar. Hoy es un lunes familiar. Entonces hubo destrucción de la economía, hubo destrucción entre los hijos. Ahora la mujer, la que es hueso de sus huesos, se levanta contra él. El enemigo pidió tocar su hueso. Vamos a ver el contexto, y el hueso es la esposa. ¿Por qué? ¿Qué le quitaron a Adán para construir, para banar, para hacer a Eva? Una costilla, un hueso, y de ahí la formaron. Entonces, ahora, ya no solo la economía, ya no son los hijos, ahora es la esposa. Pero más allá, Job 19:17. Mire lo que dice Job. Mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos. Ok, entonces nosotros vemos a la destrucción de Job, su economía, sus hijos, su esposa, su salud, sus hermanos. Había una destrucción que había afectado toda la familia de Job. Toda la familia de Job. Ahí van su esposa, sus hijos, sus propios hermanos, su salud, su economía. Job tenía un hogar totalmente destruido para el momento de la prueba. Totalmente destruido. Y Dios quería, después de haber tratado con Job, Él quería darle más de lo que tenía en su economía. Devolverle su salud, devolverle sus hijos, otros hijos, ¿ok? Obviamente, si le iba a dar hijos, le tenía que restaurar a su esposa. Y cuando vemos el contexto, dice que todos sus hermanos fueron a él, ¿ok? Y le llevaron anillos de oro y todo. Y dice que el bienestar de aquel hombre fue mayor que al principio. Muy bien. Entonces, aquí está la situación, la destrucción de Job. ¿Ok? Y la destrucción de Job, repito, si usted se da cuenta, está relacionada con su hogar. Fue una destrucción familiar.
para destruir a Job, para tratar de destruirlo de verdad y que se alejara de Dios, que atacaron su familia. Muy bien. Y ahí está Job pasando, pues, como nos decía antes el apóstol, el Niágara en bicicleta, con bicicleta de payaso, con la llanta pinchada, una destrucción tremenda. Terrible la situación de Job. Muy bien, pero ahí está Job. Pero entonces Job empieza a cavilar, empieza a ver su problema y dice algo interesante en medio de aquella prueba, como les repito, que le estoy haciendo énfasis a que era una prueba de tipo familiar. Mire este versículo, Job 6:11. Job está batallando con todo esto. Y entonces empieza Job a hacer una mirada introspectiva, porque él a estas alturas, él ya ha confesado, él ya dijo, en Job 3 dijo, aunque me mate, en él espero. Y había demostrado ante su integridad cuando dijo, Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Y más adelante dice, aunque me mate, en él espero. Entonces Job tenía una relación con Dios, conocía a Dios, tenía un concepto muy claro, él era recto en sus conceptos acerca de Dios. ¿Okay? Y en medio de aquella prueba familiar, aquellos conceptos que él tenía de Dios están siendo probados, están siendo medidos, están siendo pesados. Dios conoce el corazón de Job, pero es necesario que Job conozca su corazón. Y entonces me imagino a Job pensando, meditando en su soledad, con aquella picazón terrible, aquel dolor de aquellas llagas donde la carne estaba expuesta y había ardor, había dolor. En el calor, Job estaba en una tierra donde había mucho calor, el sudor caía sobre sus heridas, ardían, en una situación difícil. Pero empieza Job a pensar y dice, se pregunta a él había dicho, aunque me mate en el espero, ok, pero ahora viene y se pregunta, ¿cuál es mi fuerza para que yo espere? ¿Y cuál es mi fin para que yo resista? Mire la primera, ahorita pasamos al resto del versículo. Job empieza así como el Señor Jesús dijo, ¿qué hombre antes de ir a la guerra no se sienta primero y calcula cuál es el tamaño de su ejército para no tener para que si ve que va a perder, entonces ir con su enemigo y tratar de buscar una solución diplomática al conflicto? Entonces viene Job y se sienta y dice, ok, yo tengo que esperar. A estas alturas yo ya entendí que tengo que esperar. Y dice, ¿cuál es mi fuerza? Pero se hace otra pregunta. ¿Y cuál es mi fin? ¿Qué es lo que yo espero al final de todo esto? ¿Qué es lo que yo estaba esperando antes de entrar en prueba? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Por qué quiero superar esta prueba? ¿Ok? Haber sido muy difícil. Job no supo de dónde le vino el golpe y no sabía por qué le había venido el golpe. Él no estaba allá en los cielos cuando él fue pedido para ser zarandeado. Él no sabía a ciencia cierta que el propósito de Dios era probarlo. Pero Job se había entendido algo, que tenía que esperar, que no para siempre se tría el trigo, que Dios juntamente con la prueba da la salida. Ok, tengo que esperar, pero se pregunta, ¿cuál es mi fuerza para que yo espere? O sea, ¿cuál es mi fuerza? ¿Y qué es lo que espero para tener un aliciente y resistir? ¿Ok?
Pero sigue diciendo de sí mismo, ¿es mi fuerza la fuerza de las piedras? Eh, diría en buen chapín, es tan taliste, ¿ok? ¿Qué tan taliste soy? ¿Qué tan duro? ¿Cuál es mi fuerza como la de las piedras para resistir todos estos embates? ¿O es mi carne de bronce para poder resistir y no ser dañada? Pero está diciendo, obviamente, mi fuerza no es la fuerza de las piedras, ni mi carne resiste como el bronce. Ok. Es que mi ayuda no está dentro de mí y está alejado de mí todo auxilio, pero empieza a preguntarse. Pero interesantemente, fíjese bien, ¿cuál es mi fuerza para que yo espere? Pero mire lo que se pregunta. ¿Es mi fuerza la fuerza de las piedras? Ok, aquí me quiero detener. Si bien es cierto, yo puedo entender que Job está diciendo, oh, mi fuerza es como la fuerza de las rocas que no las mueven. ¿Sí? También tenemos que ponerlo en el contexto de la Biblia y entender que el Señor Jesucristo dijo, cuando entró en aquel convite, en aquel desfile triunfal, cuando le decían, bendito el que viene en nombre del Señor, y venía encima de aquel hijo de Asna, y los fariseos le dicen, diles que se caen. Entonces él les dice, de cierto os digo, que si estos callaran, las piedras clamarían y gritarían lo mismo que dice. Porque en otro contexto también dice que Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Entonces, ¿es mi fuerza la fuerza de las piedras? ¿Es mi fuerza la fuerza de los hijos de Abraham? ¿Es mi fuerza la fuerza de aquellas piedras vivas con las cuales se construye el templo de Dios? ¿Es esa mi fuerza? Entonces, Job está en medio de una tremenda prueba y está calculando sus fuerzas para poder esperar. Entonces, viene Job, viene Dios y nos enseña, las piedras vivas, los hijos de Abraham, que son por la fe, tienen fuerza, tienen fuerza. Entonces, lo primero, tal vez tú estás en una prueba, tal vez no, pero tienes que entender que tienes fuerza para poder esperar. Dentro de ti hay una fuerza para poder esperar y esa fuerza es la fuerza que te da el ser piedra viva. Nosotros somos piedras vivas. Nosotros somos aquellas piedras de las cuales salieron hijos de Abraham por la fe. ¿Cuál es mi fuerza? Entonces, lo primero que tú tienes que entender que cuando estás delante de una prueba, parte de tu fuerza te la da aquella transformación que Dios hizo cuando te sacó del reino de las tinieblas y te trasladó, o sea, te sacó del mundo de las tinieblas y te trasladó al reino admirable de su luz. Ok, ahí empieza tu fuerza para poder esperar. Cuando hay problemas familiares, algunas veces duran poco tiempo, algunas veces duran años, y necesitas fuerza para esperar. Y tu fuerza reside, parte de tu fuerza reside en que eres una piedra viva, o es mi carne de bronce. Pero ahí se dice, es que mi ayuda no está dentro de mí. La pregunta es que se hace, Job, es, ¿mi ayuda está dentro de mí o no está dentro de mí? Ok, entonces nuevamente la respuesta la tenemos que poner en el contexto.
de que Cristo está en nosotros. Y entonces Él nos da fuerza para esperar. ¿Ya está alejado de mí todo auxilio? No. Ok, pero Job en ese momento, él se calcula, él se siente acá, voy a tener fuerza para aguantar esta prueba, pues era terrible lo que les hablaba. ¿Y qué es lo que espero al final, al salir de esta prueba? ¿Qué es lo que yo espero? Ok, entonces viene y empieza a calcular su fuerza. Ahora bien, fíjese bien, ya hablamos que parte de la fuerza que nosotros tenemos para esperar en Dios, la solución a nuestras problemáticas familiares, a la destrucción que se pudo haber presentado, a los problemas económicos, a todo lo que vemos que le pasó a Job, que primero Dios no nos pasa todo junto, porque Dios guarde con Dios me libre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es mi fuerza? Entonces, esperemos, vayamos viendo en la Biblia, ¿ok? Donde nosotros podemos alcanzar fuerzas para poder esperar el oportuno socorro, para poder esperar la ayuda del Señor. El Salmo dice, lo vamos a ver más adelante, yo alcé mi voz y Jehová me oyó, y pacientemente esperé al Señor. Esperé. ¿Cuál es la fuerza para esperar en el Señor la solución del problema? Fíjese bien. Mire pues, veamos. La voy a llevar a eso. ¿Cuál es nuestra fuerza? Miqueas 1:12. Porque se debilita esperando el bien la que habita en Marot, pues la calamidad ha descendido del Señor hasta la puerta de Jerusalén. Ok. ¿Cuál es mi fuerza? Ok. Ahora, fíjese bien, porque se debilita esperando el bien. Ojo. Se debilitó y dejó de esperar. Se debilita esperando el bien, la que habita en Marot. Ok. Pero esta palabra Marot, cuando nosotros vamos al diccionario Strong's, ¿ok? Marot quiere decir fuentes de amargura. Según el diccionario Hitchcock, quiere decir el dolor perfecto. Yo no sé si hay un dolor que sea perfecto. Es que uno nunca sabe cómo es el dolor, pongámoslo en lo físico. Ay, hay dolores que los pacientes piden, a ellos no le importa el diagnóstico, lo que le quiten es que le quiten el dolor. ¿Tiene usted dolor de muelas? O usted no quiere saber si es la pulpa, si es la raíz, si es el nervio, si es el ligamento que sostiene al diente. Usted lo que quiere es que le quiten el dolor, después que averigüen. Pero primero que le quiten el dolor para poder, ok, ser aliviado. Entonces, ¿qué trae debilidad cuando yo estoy esperando la respuesta del Señor? Dios ya me dijo en profecía que mi casa va a ser restaurada. Y yo tengo que esperar pacientemente, tengo que esperar. Ok, entonces, ¿cuál es mi fuerza para esperar? Lo contrario a la amargura. Tomemos la enseñanza en espejo. ¿Qué debilita que yo espere? ¿Qué debilita mi esperanza? Porque esperar está relacionado con la esperanza. ¿Qué debilita que yo siga esperando el bien? Habitar en Marot, habitar en las fuentes de amargura, habitar en el dolor. Hay otro diccionario que también dice que Marot se puede interpretar amargura. Ok, entonces, ¿qué es lo que me debilita, lo que me quita fuerza para esperar? La amargura. Ahora, en espejo, ¿qué es lo que me da fuerza para esperar? ¿Acaso no dice la Biblia que el gozo del Señor es mi fuerza? ¿Que el gozo del Señor es mi fortaleza? A ver, pero vayamos poniéndolo en contexto.
Mire la prueba que estaba pasando Job. Eso obviamente no es para estar gozoso. Eso cualquiera se amarga. El mismo Job dice que más adelante él se está amargando en medio de todo esto. Él mismo, su discurso viene y viene a contender con Dios. Él mismo dice, quién me diera que él me permitiera contender? O sea, yo le presentaría mis argumentos y le diría, mira, yo he hecho todo esto bueno, he sido intachable, he sido recto. ¿Y cuál es la causa? Quítamela, por favor, porque no es justo lo que me está pasando. Ok, entonces vuelvo a la carga. Cuando yo estoy enfrentando un problema familiar, que desde ahí lo estamos enfocando, yo necesito esperar la respuesta de Dios. Yo necesito que sea Dios el que me ayude. Y tengo que esperar pacientemente. Pero ¿qué me va a dar fuerza para esperar? Uno, ser hijo de Dios. Ya lo vimos. Las piedras, la fuerza de las piedras. Ok. Eso es. Segundo, entender que el que hizo los cielos y la tierra, por medio de quién fueron hechos y para quién fueron hechos, el autor y consumador de la fe y el autor de la vida, habita dentro de mí. Entonces, eso me da fuerza. Pero ahora, en medio de la fuerza, de la prueba, para poder esperar el tiempo en el cual va a venir la salida, se va a terminar la prueba, porque le repito, no para siempre se trilla el trigo. Esa fuerza que se llama esperanza se consigue con el gozo del Señor. Pero eso tiene que ser sobrenatural. Sobrenatural, así como hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, así hay un gozo que es sobrenatural. Un gozo en medio de la prueba. Y ese gozo va a hacer que yo pueda esperar y no me debilite esperando el bien. Porque si me debilito esperando el bien, me voy a mandar. Ahora bien, la amargura. Ahora fíjese bien, le voy a leer un versículo porque hay cosas que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Hay cosas que nosotros tenemos que esforzarnos por hacer para poder no dejarnos vencer por la amargura, por la depresión. Ok. Dios tiene un día de reposo, su séptimo día. El día de reposo nosotros tenemos que reposar de nuestras obras, pero antes de ese día de reposo hay 6 días en los cuales nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Ahora, miren pues, con esto le voy a poner, antes de esto, mire pues, mire la situación de Job. Tal vez debía habérselo puesto antes, pero mire lo que dice Job de sí mismo. Mis días van pasando. ¿Ya cuánto tiempo llevaría Job? En esos 30 y pico de capítulos antes de que Dios le contestara y que terminara la prueba hasta el capítulo 42. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo? Para que Job diga, mis días van pasando. Está envejeciendo en medio de la prueba. Mis planes se frustran junto con los anhelos de mi corazón. Él tenía anhelos en su corazón. Y para poder alcanzar esos anhelos, él había hecho planes para poder alcanzarlos. ¿Ok? Ahí está él. Mis días van pasando, mis planes se frustran junto con los anhelos de mi corazón. Perdió toda esperanza. Aquella problemática le quitó toda esperanza. Sus planes se frustraron. Ok, pero sigue. Esta gente, fíjese bien, convierte la noche en día. Todo está oscuro
pero insiste, la luz se acerca. Ok, fíjese bien. Él mira su situación y ve pasar el tiempo y la prueba no se acaba, la prueba no se acaba. Y está frustrado, no puede hacer lo que él quiere. Y hay gente alrededor de él que está tratando de animarlo. Todo está oscuro. Él se sigue rascando, su esposa le sigue haciendo el feo, sus hijos ya no están, no hay forma de recuperar su economía, no puede salir a trabajar porque está enfermo. Su familia está todo, es una calamidad. Dice, todo está oscuro. Pero la gente que está a mi alrededor insiste. La luz se acerca. Tranquilo, Job. La luz se acerca. La luz se acerca. Ay, a veces las viejitas dan una solución a esto. Los proverbios populares decían, ay, mijo, me decían a mí, no hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que los aguante. Eso quiere decir que le están diciendo, o te curas o te morís, pero de que se te va a quitar el dolor, se te va a quitar el dolor. Ok, mira qué esperanza, pero estos se acercaban y le decían, Job, hay esperanza. Job, la luz se acerca. Job, hay una luz al final del túnel. Pero como estaba frustrado, estaba abatido por todos los problemas que tenía. ¿Ok? Él decía, no es posible, estos están locos y aquí es mi final. Sigue diciendo, si el único hogar que espero es el sepulcro, he de tenderme a dormir en las tinieblas. Pues que él dijo, ya no tengo esperanza. Lo que me espera es que me metan en una caja de pino. Entonces voy a dormir en las tinieblas. Me voy a deprimir. Lo único que me queda es deprimirme. Miren, ahora bien, ya hablamos. Ahora, yo le decía con el versículo anterior, ok, el gozo del Señor es mi fuerza. Ya entendiendo esto, yo tengo que cambiar de actitud. Fíjese bien, le pongo 2 Reyes 7:3, lo pongo en contexto. Hay una hambruna tan grande, pero tan grande, que dice que el estiércol de paloma se vendía por peso en plata. Se vendían las cabezas de los asnos para comer. En esta terrible situación están aquellas dos mujeres que tienen hijos pequeños y hacen un pacto y le dice, primero nos comemos al tuyo, después al otro y después la otra. No le quiere dar al niño para que se lo coman y llegan delante del rey y el rey está enardecido y llega el profeta y le dice, mañana a esta hora Dios va a proveer. Y está aquel, usted mire el contexto, aquel sirviente del rey en el cual él se apoyaba su brazo. Y dice, ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos, esto se va a solucionar. Entonces el profeta le dice, lo verás, pero no participarás de él. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en esa historia, donde todos están muriendo de hambre, en un asedio, porque los están rodeando ejércitos, creo que eran madianitas, si no estoy mal. Ok, hay 4 leprosos que están en la puerta. No pueden entrar a la ciudad porque son leprosos. No se pueden ir para el otro ejército porque los matan. Ok, pero el día que Dios había dado la victoria, porque Dios había hecho que ese ejército se confundiera y se mataran dentro de ellos, ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban en la entrada de la ciudad, sentados. Y mire lo que dicen, mire esa pregunta. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?
¿qué ganamos con estar en tal depresión? Se dijeron unos a otros. Y entonces, como dice el dicho, dijeron, si me van a matar mañana, que me maten hoy. Y entonces se pararon y dijeron, les vamos a ir a pedir comida a los del ejército contrario. Si nos matan, nos matan. Que es más lo que podemos ganar, que nos den un poquito de pan tieso y algo ahí, pero por lo menos, ¿qué ganamos sentados esperando la muerte? ¿Qué ganamos con la depresión? Y entonces ellos se van a donde estaba el campamento que los estaba sitiando. Y como Dios ya los había confundido, ya se habían matado entre ellos, ya habían huido, encuentran el campamento desolado, encuentran comida, encuentran vestidos, encuentran dinero. ¡Ay! Cuando lo miran, lo primero que hacen, lo primero que hicieron no fue agarrar el dinero y contarlo, no, lo primero que hicieron fue se sentaron y comieron. Después de eso, se quitaron su ropa que traían y se pusieron lino y se pusieron otras cosas y agarraron cosas valiosas y dijeron, no, 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 este es un día de victoria. Si nos quedamos solo con esta información, Dios nos va a castigar. Y fueron y entonces salió el pueblo y aquel que no había creído cuando se abrieron las puertas dijeron que había comida y todos salieron corriendo, él se cayó y lo aplastaron. Pero lo quiero llevar a esto. Ok, ahí está Job frustrado, Job sin anhelos, Job, ok, saquen aquel problema grande, ahí está aquella persona, aquella cristiano que tiene la fuerza del Señor adentro, pero que la prueba lo llevó a amargarse y eso lo hizo debilitarse en esperar el bien del Señor y piensa que todo le va a ir mal. Está mal. Y como le dije al principio, la espera que tarda enferma el alma. Entonces está pensando un montón de charadas, no soy hijo de Dios, me voy a ir al mundo, mejor estuviera chupando, etcétera, etcétera. Está deprimido. Ok. Pero la espera larga lo deprimió. Pero ahora hay algo que nosotros tenemos que hacer. Un pensamiento que de parte de Dios, porque este pensamiento se lo puso Dios en la mente a ellos. Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? ¿Qué ganas tú sentado deprimido, esperando que todo se termine de acabar? ¿Qué ganas con eso? Nada. Estos les vino el pensamiento y dijeron, no, pues parémonos, vamos, arriesguémonos. Ok. Entonces, ¿cómo no me debilito yo para esperar la respuesta del Señor? Ok. En mi concepto, ¿qué gano yo deprimiéndome porque mi marido anda con 2, 3 mujeres? ¿Qué gano yo pensando que estoy gorda, fea, vieja? ¿Qué gano yo con eso? ¿Qué gano yo con decir no sirvo para nada? Me echaron de mi trabajo, ¿dónde voy a conseguir dinero? ¿Qué gano yo decir tanto tiempo desempleado? ¿Y qué gano yo en quedarme sentado esperando la muerte? ¿Qué gano? Empezando, que lo que a nosotros nos espera es la vida, que lo que nos está prometido y lo que nos espera adelante es vida y abundancia. Entonces, ¿qué ganamos con esperarnos sentados, con quedarnos sentados esperando la muerte? No, nosotros lo que tenemos que esperar es la respuesta del Señor, el cumplimiento, porque Él dice que cuando los justificados claman a Él día y noche, se tardará en responderles de ninguna manera, dice el Señor Jesucristo en Lucas 18. Más bien antes le responderá, pronto le responderá tachos. Platicamos de esa palabra ayer, le responderá de repente. Entonces, no claudiques.
Sigue esperando. Eres un hijo de Dios. Tienes la fuerza de las piedras. Tienes al que hizo los cielos adentro. Adentro de ti tienes fuerzas. No te dejes ganar por la amargura. Solo te va a deprimir. No, levántate. No ganas nada con quedarte sentado esperando la muerte. Solo voy a preguntar cuánto tiempo llevo. 46. Ok, quedan 14 minutos. Va. Entonces, ¿de dónde yo tomo fuerzas para esperar? Recapitulemos. Eh, yo gano fuerzas para esperar cuando entiendo que yo soy una piedra viva, cuando entiendo que Cristo está dentro de mí, cuando dejo que el gozo del Señor, le pido al Señor su gozo en medio de la prueba, cuando cambio mi concepto y pienso, pues, no, que esperando la muerte, me voy a arriesgar. Ok, fíjese bien. Mire pues, nuevamente. Lamentaciones 4:17. ¿Qué debilita? Nuestros ojos se consumen esperando socorro en vano. ¿Qué me debilita? ¿Qué consume mis ojos? Esperar socorro en vano. Aguardamos vigilantes a un pueblo impotente. Esperamos que nuestra ayuda venga de otro lado. Ponemos nuestra esperanza en el psicólogo, ponemos nuestra esperanza en que voy a recuperar a mi esposo y voy a ir al gimnasio. Ponemos nuestra esperanza en que me van a prestar dinero para poder salir de esto, potente para solucionar todo. Ok, ¿qué nos debilita para esperar en el Señor? Esperar que la ayuda, que el socorro venga de otro lado. Pero la Biblia es clara al decir, mi socorro viene del Señor. Mi socorro viene del Señor. Entonces, ¿qué debilita? Que yo pueda esperar el fin de la prueba, el que la prueba termine, el que la enfermedad se sane, en que el esposo cambie, en que el hijo sea restaurado. ¿Sí? ¿Qué me debilita eso? Poner mi esperanza en algo que no es el Señor. Pero si yo pongo mi esperanza en el Señor, ¿qué? Él va a hacer. Entonces, si ponemos nuestra vista, nuestra esperanza en algo que en realidad es impotente para poder solucionar la calamidad, eso nos debilita. Muy bien, sigamos. Y aquí vamos a lo que decía. ¿Ok? ¿En quién pongo mi esperanza? Mire este Salmo 41. Esta es una versión del oso. Al vencedor, esa palabra en el hebreo es al nasash. Alguna su versión puede decir al músico principal, pero el verdadero sentido de la palabra en el original es al vencedor. Salmo de David. Pacientemente esperé aquí al Señor. ¿Cómo? Pacientemente, pacientemente. ¿Qué necesitamos para tener fuerza para esperar? Paciencia, perseverancia, creerle al Señor. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, y puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y esperarán en el Señor. Entonces aquí hay dos cosas que me dan fuerza para esperar. Uno, paciencia. Y dos, el testimonio de otros. Verán esto muchos y temerán.
y esperarán en el Señor. Entonces, ¿qué me da fuerza para poder esperar? Los milagros que ha hecho Dios en otros, en sus casas, las restauraciones que ha llevado. Al ver eso, eso me hace, agarrar un segundo aire y seguir esperando. Es por eso que es bueno enterarse de los milagros, de los testimonios que Dios hace. Es por eso que muchas veces Dios ha permitido que algunos pasen situaciones aún más difíciles de las que tú estás pasando y que esperaron pacientemente y que encontraron al final esa luz que le decían a Job, ahí está la luz, y no miraba nada. Entonces, esos que le decían, ahí está la luz, es porque Dios ya los había sacado de la prueba. Pasaron primero para hacer testimonio. ¿Para qué? Para fortalecer a otros para que siguiesen esperando al Señor y esperarán en el Señor. Entonces yo necesito fuerza para seguir esperando. Fuerza para poder de verdad seguir esperando la verdadera solución que viene de parte del Señor. Mire esto. ¿Qué fortalece? ¿Qué me hace tener fuerza para seguir esperando? Biblia de las Américas, Romanos 4:18. El cual creyó para esperar contra esperanza. ¿De quién está hablando? Está hablando de Abraham. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y entonces se puso a esperar la promesa de Dios. Pero se puso a esperar contra esperanza. Ya era un hombre de 100 años, 99 años, cuando le prometieron a Isaac. Su esposa era una mujer ancianita que ya no tenía la costumbre de las mujeres, ya no tenía su periodo menstrual, por lo tanto ya no tenía ovulación, ya no tenía hormonas. Al no poder ovular, no podía concebir. Al no poder ovular, no tenía hormonas que sí que de casualidad ella pudiese concebir, sostuvieran esas hormonas producidas por sus ovarios, pudiesen sostener el embarazo dentro de su vientre. No tenía esperanza. Ya el doctor le había dicho, ay señora, pero disculpe, pero ni con fertilización in vitro, ya se pasó el tiempo. Y además, su esposo tampoco puede. ¿Y usted quiere un hijo de él en su vientre? Ay, señora, perdóneme. Tal vez ahorita le hubieran puesto algún método de hormonal y fertilización in vitro, y teniendo 60, 65 años han quedado mujeres embarazadas, pero Sara no tenía 75, Sara era una mujer casi de 80 años. Pero vino Abraham y creyó para esperar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener fuerzas para esperar la solución de nuestra problemática? Creerle a Dios. Dios dijo, Dios lo hará. Dios dijo, Dios lo hará. Y estás esperando que te sane esa enfermedad. Cree que por sus llagas fuimos sanados. Creamos que por sus llagas fuimos sanados. Creamos que llevó todas nuestras enfermedades. Creamos. Es cierto. Eso nos da fuerzas para esperar. Porque la respuesta de Dios llega en su momento oportuno. Voy a preguntar que cuánto tiempo llevo ya. Me pasé, creo yo. Vamos a ver. Tal vez 5 minutos. Vamos a irlo, vamos a desacelerar. Yo pongo el último. Ok, creamos lo que platicamos ayer. Creamos. 7 me quedan. Ok, creamos. Mira, pues, creamos. Esto lo vimos ayer.
porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde. Espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Y le decía a los hermanos, ¿cómo así? Aunque tarde, va a tardar, la voy a esperar, porque ciertamente vendrá. Ok, no tardará. Bueno, ¿tardará o no tardará? Y eso terminamos entendiendo, ¿ok? Que para lo que muchos entienden por tardanza, entonces lo que nosotros esperamos del Señor, lo que nosotros esperamos del Señor, Él lo va a traer en su tiempo. Lo que nos prometió lo va a dar en su tiempo, en su tiempo. Nuestro concepto puede ser tardanza, enferma, nos quita la fuerza, pero la verdad es que no va a tardar, va a ser en el tiempo preciso. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, según algunos entienden, con su mente, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Él va a dar la respuesta en el momento oportuno. Él va a restaurar a Job en el capítulo 42. No lo restauró en el capítulo 20, no, en el capítulo 40, en el momento preciso en el cual la restauración iba a ser la mejor para Job. Ok, entonces creamos y vamos a tener fuerza para esperar. Mira esto, con este término. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando, aguardando, esperando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, aguardando en los postes de mi entrada. Y en el templo del Señor solo habían dos postes, solo habían dos columnas. Primera de Reyes 7:21. Erigió pues las columnas en el pórtico de la nave. Erigió la columna derecha y la llamó Jaquín. Y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. Y Jaquín quiere decir, él establecerá. Y Boaz quiere decir fortaleza, fuerza. Entonces, ¿dónde tengo que esperar? Yo tengo que esperar en la casa de Dios. Y voy a recibir fuerzas. Yo voy a esperar congregándome. Ahí voy a recibir fuerzas para poder esperar. Ahí voy a ser establecido para poder esperar. Necesitamos creerle a Dios para poder esperar. Necesitamos congregarnos, estar en la casa donde están las columnas, la fortaleza para poder esperar. Necesitamos creerle para poder esperar. Necesitamos el gozo del Señor para poder no ser debilitados en nuestro esperar. Necesitamos recibir fuerza para esperar. No sé qué problema familiar tengas tú en tu casa. No sé qué problema familiar tengas tú en tu casa. Pero, así como Job se hizo esa pregunta para enseñarnos, Dios permitió que Job quedara escrito para enseñarnos cuál es mi fuerza para que yo espere y cuál es mi fin para que yo resista. Tu fuerza viene principalmente de la promesa, de la verdad de que eres hijo de Dios. Hay una fuerza dentro de ti que te la da el ser hijo de Dios. Amén, amén y amén. Muy bien, habiendo dicho esto, solo me queda
despedirme, vamos a orar, no sin antes invitarlos el día de mañana a las 7 de la noche en nuestro servicio presencial. Que Dios le bendiga abundantemente. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti, Señor Dios, sabiendo, papito lindo, que muchas veces hemos enfrentado, oh Señor, problemas de larga data, de largo tiempo. Oh Señor Dios, pero queremos esperar tu respuesta. Queremos esperar lo que viene de ti. No queremos esperar las soluciones de las cosas que son impotentes para ayudarnos, sino de ti, Señor. Danos de tu fuerza, danos de tu gozo. Permítenos, Señor, poder esperar en tu casa. Permítenos, Padre Santo, danos, Señor Dios, de esa paciencia que dotaste a Abraham para esperar. Danos ese don de fe para que podamos creer y tengamos fuerza para esperar. En el nombre poderoso de Jesús te lo solicitamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Que el Señor le bendiga abundantemente.